Señor, le damos gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente de dirigirme, ¿verdad?, por medio de este canal Historia Bíblica hoy. Gracias al Señor por los fieles oyentes que se conectan al canal, pues todas las veces, ¿verdad?, que estamos ahí predicando la palabra del Señor con nuestros hermanos, hermano Cristian, hermano Ramón. Le damos gracias al Señor pues por la oportunidad nuevamente de estar en este lugar. Y así rápidamente vamos a meditar la palabra del Señor. Pues eso nos ha llamado el Señor a predicar la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Y vamos a dirigirlo bajo el tema, ¿dónde estás tú? Y para esto vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 8. Lo hacemos a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, y su letra nos dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Gloria al Señor. Muchas veces hemos encontrado esta pregunta, ¿verdad? En la palabra del Señor, Dios hace las preguntas al ser humano. Y en esta ocasión, pues se la hizo, ¿verdad?, al primer ser viviente, a Adán y a Eva: ¿dónde estás tú? Dice la palabra del Señor, y tú lo puedes leer ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, ya del 1 en adelante, lo vamos a estar meditando ahí. Dice la palabra del Señor que el hombre respondió al Señor y dice que oyó su voz y tuve miedo. Pero en sí la palabra del Señor llama al hombre y le pregunta: ¿dónde estás tú? Y esta pregunta hace un eco en nuestras vidas hoy, en nuestros tiempos. Tanto que la palabra del Señor, o Dios, está llamando al ser humano para que se presente delante de Él, para enfrentar al Señor. Nosotros muchas veces o hemos escuchado esta expresión: ¿dónde está Dios? O ¿dónde estaba Dios cuando sucedió tales cosas? ¿Por qué nosotros le hacemos preguntas al Señor cuando Dios, esta pregunta sigue, ¿verdad?, resonando y haciendo un eco a nuestras vidas, hoy en nuestros tiempos? Dios aquel momento llamó al hombre para enfrentarlo, pues Dios ya sabía dónde estaba Adán y Eva. Pero la palabra del Señor dice que estos dos personajes, Adán y Eva, se escondieron a la presencia del Señor. Es más, dice que se descubrieron, ¿verdad?, y estaban desnudos. Querido oyente, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que Dios llamó al ser humano no para condenarlo, no para, ¿verdad?, como dicen, traer juicio, sino para perdonarlo. Dios quería tener esa relación con el ser humano, pues ese es el objetivo del Señor. Anteriormente estuvimos predicando, ¿verdad?, un objetivo en nuestras vidas. Luego estuvimos predicando bajo los temas que estado tocando, una segunda oportunidad. Dios en ese momento se acercó al ser humano, no para, ¿verdad?, castigarlo, pues ese era el castigo que Dios le iba a dar. La sentencia ya estaba establecida. Dice la palabra del Señor que Dios ya le había advertido al ser humano que el día, ¿verdad?, que pecara, el día que probaran el fruto del bien y el mal, ese día iba a perecer. Pero Dios llamó al ser humano para ver la situación que habían quedado. Él ya conocía al ser humano y lo llamó: ¿dónde estás tú? Dice la palabra del Señor que Adán y Eva se escondieron. Se escondieron al oír la voz del Señor, al oír la voz que se paseaba en el aire, en la luz del día, se paseaba la voz de Dios, preguntándole en ese momento: ¿dónde estás tú? Hoy en nuestros tiempos esta voz resuena, la palabra del Señor, o sea, la Biblia se predica por diferentes lugares, y el ser humano se anda escondiendo para no escuchar la voz del Señor. Se anda escondiendo. Adán y Eva se escondió, dice la palabra, en los árboles, en los arbustos. Hoy en los tiempos el ser humano se está escondiendo, ¿verdad?, en el licor, en las drogas, en tantas cosas. Pero cuando ya pasa todo aquello, vuelve al estado normal del ser humano, y ante Dios tenemos que rendir cuentas. Dice la palabra del Señor: sea bueno o sea malo, tenemos que estar delante del Señor. Nosotros los seres humanos no podemos evadir a aquel que ya lo conoce, aquel que ya lo mira, aquel que ya lo sabe todo. Podemos escondernos de tales personas, podemos nosotros fingir, pero la palabra del Señor dice que un día está establecido que el hombre tendrá que presentarse ante Dios y rendirle cuentas. Sea bueno, sea malo lo que hayamos hecho en vida, tenemos que rendirle cuenta al Señor. Hoy en nuestros tiempos Dios está haciendo el énfasis, o sea, la pregunta: ¿dónde estamos?
Querido oyente, este mundo perverso y cruel los está escondiendo de la presencia del Señor. Estamos yéndolo de la presencia del Señor, engañado por Satanás. Mira, lo ilógico de nuestras vidas es que Dios vino un día y hizo al ser humano. Dios hizo al ser humano, dice la palabra del Señor, con sus manos hizo el barro, hizo el pichinguito y lo puso en el huerto del Edén para ser mayordomo de lo que Dios había hecho. Lamentablemente, Satanás lo engañó al ser humano. Satanás engañó al ser humano para que le sirviera a él. Pues la palabra del Señor dice que Él es un padre de mentira, que Dios reprenda al diablo. Pero Dios sigue en verdad haciendo esta énfasis o esta pregunta al ser humano: ¿dónde estás tú? Dios quiere, ¿verdad? Como dice el libro de Amós, vengamos al encuentro, dice el libro de Amós, vengamos al encuentro de nuestro Dios. Dios quiere charlar con el ser humano. Dice el libro de Isaías que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Por lo tanto, Dios quiere, ¿verdad?, entablar esta plática, entablar lo que un día se perdió. Por eso mandó al Hijo del Hombre, a Jesucristo, para unir y hacer las paces. Aquello que Dios había hecho al principio, la paz estaba con el ser humano. Dios hablaba, Dios, ¿verdad?, le advertía al ser humano, pero se rompió cuando el pecado entró al huerto del Edén y entró la maldición, que es la muerte. Pero Jesucristo, dice la palabra del Señor, vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Dice la palabra en el libro de Corintios que Dios no tomó en cuenta el pecado del ser humano por la ignorancia, sino que lo reconcilió consigo mismo, dice la palabra, muriendo en la cruz allá en la cruz del Calvario. Esta pregunta hoy en nuestros tiempos resuena en nuestros corazones. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos vamos de la presencia del Señor? Tú sabes muy bien que hay un Dios que todo lo mira, que todo lo sabe y que todo lo puede. Tú sabes muy bien que hay un Dios vivo, que un día tenemos que rendir cuenta al Señor. Porque te quiero decir, querido oyente, no somos eternos en esta vida. No somos eternos, somos momentáneos. Tú puedes decir que rápido me envejecí. Pues dice la palabra del libro de Salmos que nuestros días están contados. Nuestros días están reducidos a 70 y 80 años y con dificultades. Pero la palabra del Señor hace esta pregunta. Mire que en el libro de Génesis hace dos preguntas Dios al ser humano. Una se la hizo, ¿verdad?, a Adán y a Eva: ¿dónde estás tú? Y la otra pregunta resuena. Oiga, la otra pregunta resuena y se la hizo a Caín en aquella época: ¿qué has hecho? Son dos preguntas en nuestras vidas que tenemos que hacer. ¿Dónde estamos y qué hemos hecho? Más adelante Dios le da la pregunta al ser humano en el libro de Isaías. Dice: ¿qué te he hecho yo? ¿Qué nos ha hecho Dios a nosotros para irnos de su presencia? ¿Qué nos ha hecho Dios para apartarnos de la gracia de Él? ¿Qué nos ha hecho Dios que nos tiene alejados de su presencia, que no queremos venir al camino del Señor? ¿Qué te ha hecho Dios a ti? ¿Cuál es la ofensa? ¿Qué te ha hecho Dios para que tú no lo busques a Él y no te acerques a Él? Dice: venid a mí y estemos a cuenta, dice el Señor. Dios quiere, ¿verdad?, que el ser humano vuelva al camino. Mire qué amoroso Dios, hermano, querido oyente. Ahí donde tú estás, a lo lejos, donde alcanza esta tecnología, Dios es paciente, dice la palabra del Señor. Ahí en el libro de Deuteronomio dice que así como se gozó en hacernos y edificarnos, un día se va a gozar en destruirlo y arruinarnos. Un día, si no, ¿verdad?, permanecemos en la verdad, si no venimos al camino del Señor, Dios no ha venido, porque todavía falta, ¿verdad?, que lo reconciliemos con Él, que vayamos a su presencia, porque nos desperdigamos aún conociendo a Dios. Ya es tiempo que volvamos nuestro corazón, ya es tiempo que volvamos al camino del Señor y le demos cabida a Él. Tú sabes cómo anda con el Señor, tu corazón, tú sabes cómo está con el Señor, tu pensamiento, tu vida, tú sabes cómo está con el Señor. Dios, ¿verdad?, a Adán y a Eva, el veredicto ya estaba establecido antes, la advertencia ya estaba. A nosotros también nos dice, en el libro de Romanos capítulo 3, versos 23 y 6, ¿verdad?, también dice que la paga del pecado es la muerte. No tenemos nada, hermano, querido oyente, no tenemos nada bueno cuando le fallamos al Señor. Cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos perdona, Él nos limpia, nos restaura. Dios levanta. Te quiero decir que el pecado avergüenza, Dios restaura y vivifica al ser humano.
Dios quiere, ¿verdad?, entablar esta plática con el ser humano. Solo es darle cabida al Señor, reconciliarse con Cristo. Es facilito. Solo es entregar su corazón al Señor y Dios hace lo demás. Porque tú puedes decir, o he escuchado, ¿verdad?, las frases de muchas personas: no, yo tengo que estar bien para venir a los caminos del Señor. Estás equivocado. Para venir al camino del Señor tienes que reconocer que estás mal, porque quien cambia, transforma y regenera es Dios. Jesús vino, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Hoy en nuestros tiempos, Dios está llamando al ser humano y hace esta pregunta, y te la hago a ti: ¿dónde estás tú? ¿Por qué te has ido del camino del Señor? Yo he conocido personas que han estado en el camino del Señor, en el Evangelio, y se han ido de la presencia del Señor. Se han olvidado de aquel que le hizo bien, de aquel, ¿verdad?, que lo levantó, lo restauró, y ya cuando están bien edificados, se van de la presencia del Señor. No, hombre, no hay que ser mal agradecido. Dale cabida al Señor. Dios anda buscando al ser humano para darle vida y restaurarlo. Dios dice que Él tiene pensamientos de bien, no de mal. Esos son los pensamientos de Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere restaurarnos, quiere ayudarnos y nos ofrece la vida eterna. ¿Qué te ha ofrecido el mundo? ¿Qué te ha ofrecido Satanás? Dice la palabra: el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que ama a Dios, el que, ¿verdad?, se entrega totalmente a Dios, permanece para siempre. Dice la palabra del Señor, y lo triste fue cuando Dios ya dio el veredicto. Ese momento, mira, ese momento que Dios maldijo a la veraz serpiente: maldita serás. También le duplicó, dice la palabra de Dios, la consecuencia de la mujer, también al hombre, retribuciones. Por eso yo te digo, el pecado trae retribución, trae, como dicen, el salario, y para nosotros lamentablemente es la muerte. Apartados del Señor, nada bueno nos espera. Solamente en las manos del Señor es que nos esperan las bendiciones. Solamente en las manos del Señor es que tú y yo estamos seguros. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, el que está en mis manos, ¿quién lo podrá arrebatar? Dios hace la pregunta, y te la hago a ti: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos hecho en esta vida? Porque dice la palabra de Dios que allá en el cielo hay un libro de memoria, que todo lo que hayamos hecho tenemos que rendir cuentas a Dios en sí. Sea bueno, sea malo lo que hemos hecho en vida, tenemos que rendirle cuentas al Señor. Ahí en el libro de Apocalipsis dice que ante Dios, ante el gran trono blanco, un día, aquellas personas que nunca quisieron nada con Dios, un día se presentarán. Dice que estaban de pie, pequeños y grandes, estaban ante Dios para rendirle cuenta de lo que hayan hecho en vida. Si tú respiras, hay esperanza. Si tú andas, hay esperanza. Ahí donde tú estás sentado, donde vienes del trabajo, vas conduciendo y vas escuchando esta palabra, Dios te llama y te dice y te hace la pregunta: ya deja de esconderte de la presencia del Señor, ya deja de huir de la presencia del Señor. Adán y Eva, por su ignorancia, se escondieron de la presencia del Señor. Hoy en nuestro tiempo ya no hay ignorancia. Tú sabes que hay un Dios que, ¿verdad?, te digo al principio, que sí lo sabe. Sabe que hay un Dios que sabe todo. Hay un Dios que lo mira todo. Se escondieron de la presencia de Dios Adán y Eva por ignorancia, porque sabían o pensaban ellos que Dios solamente se presentaban ahí. Dios lo mira todo, pues es omnisciente. Él está en todos lugares. ¿Dónde no va a estar Dios? El salmista reconoció y dijo: si me metiera a las profundidades de la mar, allá estás tú. Si me voy allá a las alturas, allá a la luna, a las estrellas, a hacer mi habitación, allá estás tú. Si me voy, dice, allá en el Seol, o sea, en el infierno, allá estás tú. Y si digo, dijo, ¿verdad?, el salmista, que las tinieblas me arropen, aún las tinieblas resplandecería, porque ahí está Dios. ¿Dónde los vamos a ir? ¿Dónde va a ir el ser humano? Tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios perdonador, a un Dios que todo lo hace y todo lo puede, que nos está esperando con los brazos abiertos. Sea lo que hayamos hecho en vida, Dios está esperando con los brazos abiertos. Él dice la palabra y sus promesas se cumplen. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Tú puedes ver y puedes leer la cita en el libro de Génesis, capítulo 3, del 1 en adelante. Tú puedes leer
La sentencia dice que Adán solo duró 130 años y murió. Oiga, tan corta fue la vida. Dios a nosotros lo redujo, ¿verdad?, la vida. Por eso hay que vivir en la presencia del Señor. Por eso hay que buscar la presencia de Dios día a día. Si le fallamos, levantémonos. No nos quedemos ahí. Dios quiere que nosotros alcancemos la gloria. Dios quiere que nosotros alcancemos la vida eterna. Dios ha preparado un lugar para que vayamos a morar por la eternidad. Dios no quiere, ¿verdad?, condenarnos. El infierno fue hecho para ti ni para mí. Dios, ¿verdad?, preparó el infierno para Satanás y sus ángeles, que es un día, ¿verdad?, se rebelaron contra la presencia del Señor, y ese es el castigo que les espera, ¿verdad?, por hacerse o estar en contra de la voluntad del Señor. Pero lamentablemente el diablo ha engañado al ser humano y no se quiere ir solo. Escapa por tu vida hoy. ¿Qué has hecho en estos tiempos? Ya le hago la pregunta, querido amigo, hermano, ¿qué has hecho en estos tiempos? En estos tiempos, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha ido de la presencia del Señor? ¿O qué te ha dado el mundo en mejoría, ¿verdad?, irte de la presencia del Señor? Si el mundo te ha pagado bien, pues lamentablemente la palabra del Señor, las promesas del Señor son mentirosas. Pero yo he creído que la palabra del Señor se cumple al pie de la letra. Dios no nos ha dejado solos, y si fuese así, ya hubiéramos perecido, o a saber dónde estuviéramos. Pero Dios cumple su promesa. Dijo Él que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Te hago esta pregunta y te la dejo incógnita. ¿Dónde estás tú? Mira, ¿verdad?, tu vida, cómo era antes cuando servías al Señor. Y si tú no has servido al Señor, pues yo te invito que pruebes, que entres en el Evangelio, que, ¿verdad?, descubrías el camino del Señor. Y a persona que se fue del camino del Señor, mira tu vida, tu situación, cómo está. Si es mejor que cuando estabas en el camino del Señor. Pero te puedo decir con garantía propia que en el camino del Señor se viven los mejores momentos. En el camino del Señor estamos seguros. Sea lo que pase, sea lo que venga, Dios con su mano poderosa los protege. Dios con su mano poderosa los tiene, ¿verdad?, guardado. Un lugar preparado, bendiciones. Dios con su mano poderosa los cubre. Y sea lo que venga, en sus manos estamos seguros. Te quiero decir, dice la palabra del Señor, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. La gente anda atemorizada de allá para acá, o de aquí para allá, buscando un refugio, buscando, ¿verdad?, alguien que le ayude, buscando o refugiándose en el hombre, en los países con vecinos, ¿verdad?, o los países o la nación que nosotros estamos. Todo el mundo pone una esperanza en el ser humano. Esta va a ser presidenta y nos va a ayudar a salir de esta miseria, esta pobreza. O mira al ser humano, ¿verdad?, y dice, este es bueno. Querido oyente, quien nos puede sacar de toda tribulación es Jesucristo. Quien nos puede ayudar y nos puede quitar aún del temor de la muerte es Jesucristo. Yo he visto cuánta gente se han ido de este mundo y se están yendo de este mundo, olvidando que hay alguien que nos puede ayudar, ignorando que alguien nos está llamando y lo estuvo llamando por años, pero no quieren darle su vida al Señor. Si tú eres uno de los que está renuente a buscar la presencia del Señor, no tengas miedo, no te andes escondiendo como lo hizo Adán y Eva, escondiéndose en los árboles, escondiéndose en los arbustos, escondiéndose en la presencia del Señor. Ya es tiempo que tú le des cabida al Señor. ¿Cuántos años andas huyendo de la presencia del Señor, refugiándote en el alcohol, refugiándote en las drogas, refugiándote, ¿verdad?, en aquello que no tiene vida? Dios te quiere dar y te puede ayudar. Yo te ofrezco en esta hora a Jesucristo y te presento al único Salvador, Jesucristo. El único Dios que nos puede ayudar de toda tribulación y angustia se llama Jesucristo. En esta hora, yo te digo con toda veracidad, busca de Dios y mirarás que las cosas son mejores. Mirarás que con Dios todo lo podemos hacer. Pablo dijo, todo lo puede en Cristo que Él me fortalece. Si estás enfermo, dale cabida al Señor. Si estás alentado, dale cabida al Señor. Si no tienes nada, dale cabida al Señor. Dios es un Dios maravilloso. Dios vino por el rico y el pobre, por el necesitado y el enfermo, por el alentado, por aquella persona que quiere aceptarle y buscarle y entregar su vida al Señor. Esta es la hora aceptable.
tiempo de salvación ha llegado. Si te han gustado los videos, comparte ahí, ¿verdad? Y dale, ¿verdad? Me gustan los videos. Y estaremos, ¿verdad?, mandándote información de este canal que estamos predicando, Historias Bíblicas Hoy. Le damos gracias al Señor por la palabra que ha sido impartida en esta hermosa hora. Y si tú quieres reconciliarte con el Señor ahí en el autobús o en el tren, en el metro, allí donde vas caminando, donde estás sentado, donde te encuentres, solo levanta tu mano y, ¿verdad?, y abre tu corazón y deja que Jesucristo entre en tu vida. Deja que Jesucristo gobierne tu corazón y sea el capitán de tu barco. Deja que Jesucristo llene tu corazón y ese vacío Dios lo puede suplir y lo puede llenar. Oramos al Señor para que sea Él, pues, bendiciendo tu vida. Y si quieres reconciliarte, haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por la bendición de haberte conocido. Perdona mis pecados, borra mi rebelión y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Dios, a ser diferente y cambia, transforma mi vida y hazme entender cuál es tu voluntad. Reconozco, Dios, que te he fallado. Reconozco, Señor, que he pecado y necesito, Dios, tu perdón. Gracias, Dios eterno, por cada uno de los oyentes que ha sido, Dios, impartido esta hermosa hora la palabra por medio de esta tecnología. Allá donde llegue esta tecnología, Dios poderoso, a los fieles suscriptores, bendice de una manera muy especial. Bendice, Dios, a cada persona, Padre eterno, que está necesitado, aquella persona que está postrada en cama. Dios poderoso, bendícela, restaura y ayúdala. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y recuerda, busca del Señor, porque Él muy pronto viene a traer un pueblo que se haya purificado con la sangre del Cordero. Que el Señor te bendiga y te esperamos a la próxima.